Bueno, pregunté antes de ir a la pausa a los expertos en leyes, José Antonio y Dante, lo siguiente: no hay una estructura, no hay un mecanismo, no hay una logística legal para tratar de ayudar o subsanar esas grandes diferencias que hay entre municipios muy desarrollados y municipios subdesarrollados. Claro que sí, don Marcos, la existe normativamente, pero también toda conducta, todo acto de autoridad, toda aplicación de la ley debe de llevar como eje central el sentido común. Si nosotros por décadas sabíamos que había municipios donde la ley era letra muerta, por el difícil acceso, las geografías de algunos municipios de Jalisco, en ese entonces era entendible, no se justificaba, pero era entendible el abandono, porque las vías de comunicación no eran las idóneas, no había la comunicación satelital. Pero en estos momentos, con la tecnología actual, no es posible que el Estado pretenda engañarnos diciendo que no es posible prestar la atención a cubrir todo el territorio del Estado o todo el territorio nacional por la geografía, por lo inmenso, cuando nosotros sabemos que de querer el Estado, ahorita saben las placas de mi vehículo desde un satélite, saben si tengo una muela cariada. A ese nivel está la tecnología. Que no se aplique o que sea mal utilizada es otra situación. Pero yo creo que el problema en sí no es la ley ni las normas vigentes. El problema es la actitud con la que se han venido aplicando. A mí me llama mucho la atención, ya no tanto me molesta, me preocupa, me entristece, por ejemplo, ver que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora se desgarra las vestiduras hablando en contra de la tortura, hablando a favor de los derechos humanos, cuando quienes litigamos, y yo tengo las pruebas por si esas vacas sagradas que cobran fortunas en la Suprema Corte lo dudan, donde cuando se demostraba en un proceso penal que el reo había sido incomunicado, había sido torturado, las resoluciones en los juicios de amparos eran, pues sí, efectivamente está acreditado que el procesado presenta lesiones en el momento de su captura, pero dice, tal vez lo que no se demostró fue quién se las causó. Es decir, pareciera ser que un delincuente lo detienen y él solo se quiebra las costillas, se desgarra los ojos y se sangra para impresionar al juez. Con esas actitudes, don Marcos, es difícil que un país pueda transformarse cuando los protagonistas, cuando los que tienen el ejercicio del poder son tan cínicos como los ministros de la Corte, que ahora resulta que no sabían de la tortura, cuando esto es una práctica cotidiana en la mayoría de los estados del país. Pero miren, yo les digo, Dante y José Antonio, acaba de anunciar Alemania que suspende tratados y acuerdos con México por razones de tortura. ¿Saben los alemanes que aquí se tortura y nosotros no, Dante? No, pues desde luego que sí, hay inclusive informes de diferentes organizaciones no gubernamentales, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, es decir, hay una serie de cuestiones. Hablando de eso, el sentido común a veces es el menos común de los sentidos. Y en este orden de ideas sí se tiene que pasar en ese estatus de la parte de la sociedad a ser más vigilante y más exigente. Esa es una parte importante que tiene que tomar ya pues nuestra comunidad, la parte de la participación de la sociedad civil, en donde empiece ya a exigir más, sobre todo resultados, y sobre todo si no están los resultados, pues los cambios necesarios. Dante y José Antonio, número 2, responsabilidades de los 3 niveles. Ley para redefinir las competencias de los 3 niveles de gobierno en el combate al delito. Define las zonas de acción de cada autoridad en la investigación de un delito. José Antonio. Bueno, a mí me parece también otra propuesta absurda de parte del presidente Peña Nieto y sus asesores, cuando todos sabemos que simplemente por la materia se define la competencia. Nosotros sabemos que delitos son competencia del orden federal, que delitos son competencias del fuero común. Quizás habría que establecer más que competencias, definir conceptos que engloban a nivel nacional. Yo siento que cuando el delito común es tan repetitivo, está fuera de control, esto conforma ya una delincuencia organizada que debe de asumir la federación.
es como la postura errónea del secretario de la Marina de haber manifestado el día de ayer que era un problema municipal. Entonces, ¿dónde está la inversión en tecnología, el gasto que se ha anunciado, que se hace porque es real, en la inteligencia federal, llámese CISEN, llámese Marina, llámese Gobernación, en fin, no es posible que ellos pretendan ignorar que son los responsables, que ellos son el problema, que su incapacidad es el problema. Entonces creo yo que la competencia la marca la misma naturaleza del delito, don Marcos. Esto no tenía que definirse normativamente, está definido. Ya está. Quizás el presidente tuvo mucha obscuridad en este planteamiento, porque de la sola definición de él, de definir la competencia de cada autoridad en el combate al delito, normativamente ya está definida, don Marcos. Dante, responsabilidades de los 3 niveles. El problema aquí vino a partir de que precisamente hay competencias, pero también hay facultades, y las facultades de los 3 niveles de gobierno a veces participan e inciden en una sola materia, lo que se le llama facultades coincidentes o concurrentes. Hay facultades exclusivas, ya sea para la federación de las entidades, pero en este caso, cuando se trata de facultades coincidentes, el caso específico de materia de seguridad, donde el artículo 21, el 73 y el 115 establece que es responsabilidad de la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios en materia de seguridad, darle seguridad pues a los ciudadanos. Aquí es donde viene la problemática, pero más bien esta medida está teledirigida a un error que se cometió desde mi punto de vista del análisis del andamiaje de la parte penal a partir de agosto del 2011, en el problema específicamente del narcomenudeo. Se le entró ya a través de un decreto que se dio en agosto del 2011, que participara las entidades y que participaran los municipios cuando era un delito totalmente del orden federal. Sin embargo, al hacerlo esto, pues se lava las manos y entonces dice, a ver, haz tu tarea, no la hacen, y entonces ahí hay la parte de una evasión de responsabilidades, no hay una acción directa y se comete en ese sentido una serie de pues ahora sí como dicen, de cada quien se lava las manos. Y aquí es donde viene el problema. Se tiene que responsabilizar y entonces el andamiaje se vuelve a retomar, y esa es la idea de que la federación retome estos delitos de narcomenudeo para que él sea responsable. Si hay una falla, directamente es la falla que se da. Entonces creo que va teledirigida a esta situación donde sin el engrosamiento de la nómina, sin una preparación, sin una que se le atiburró al fuero local, a los agentes del Ministerio Público del fuero local y en este caso a la policía municipal, la responsabilidad del narcomenudeo, que es muy grande y que es un problema que está pegando por los pulpos y los intereses que hay. Bien, a ver, les voy a plantear, José Antonio y Dante, el punto número 3, que es verdaderamente explosivo. Creación obligatoria de policías estatales públicas, reforma constitucional para crear las policías estatales únicas. El modelo de seguridad pasará de los 1,800 policías, no 1,800 policías, cuerpos policíacos municipales funcionando a 32 corporaciones estatales. Las policías estatales estarán homologadas en equipamiento, instrucción y tecnología. Finalmente se aplicará inicialmente, y aquí es donde hay cosas que llaman la atención, a Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco, José Antonio. Es evidente que la federación estaba preocupada porque la descomposición de las instituciones de seguridad pública en Jalisco, los magros resultados de la Fiscalía General del Estado de Jalisco alertaban a la federación y nos tenían ubicado. Esto no es una sorpresa. Creo yo que aquí atinadamente el maestro Aro Reyes hizo un acotamiento que viene por la pregunta, don Marcos. Previo a las policías estatales, previo a la pretensión del presidente Peña Nieto, deberían de considerar la serie de reformas constitucionales que tenían que allanar el camino a esta pretensión. Ellos quieren partir de la premisa secundaria, cuando debe de ser la primaria, las reformas previas a un nuevo estatus, a un nuevo modelo de gobierno, pero el presidente está queriendo transitar en forma directa, en forma verbal, en forma virreinal, por solo mandato, por solo decreto. Del día de mañana esto se cambia. Y no, hay un sistema constitucional. En más, la propia Constitución está blindada para evitar estas vulneraciones, estos allanamientos. Y esto implica
que se están dando los pasos equivocados, porque primero había que hacer la recomposición constitucional que señaló atinadamente el maestro Dante Aro, para darle cavidad a una reforma, a una pretensión, por ejemplo, del caso de la Policía Estatal, que además ya existe en varios estados y no ha sido la maravilla. Este aspecto da para más, para mucho más. Vamos haciendo una pausa y los abogados Pérez Juárez y Aro Reyes van a seguir con usted. Pausa.